¿Cuánta presentación y cuánta gente conocida que me dio mucha alegría volver a encontrar, que nos encontramos cada rato en algún encuentro, en alguna jornada, en algún curso, que vienen al laboratorio, así que la verdad es que me dieron un tema complicado, porque cuando las chicas me invitaron, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a hablar de este tema del papel, que a mí me apasiona, pero justamente el papel y el agua, donde justamente venimos hablando de que el papel es uno de los peores males que parece que nos han estado ocurriendo últimamente. Y cuando yo me planteaba el tema y empezaba a pensar en la presentación y empezaba a ver lo que damos en los cursos sobre el papel, yo decía, qué gran paradoja esto del papel, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a investigar de qué se trata el papel y yo les cuento a los alumnos y empezamos a estudiar el material, nos damos cuenta que el agua está presente desde la confección del papel, desde su inicio. Desde Oriente a Occidente el papel es papel porque ha tenido en su contenido agua. Entonces, ustedes ven ahí les puse algunas fotos que para mí son muy muy bonitas, donde ven papel hecho en forma muy artesanal. También tenemos las máquinas más modernas, tal vez, pero siempre allí está presente la pulpa y el agua, que finalmente es eso el papel. Papel es pulpa y agua. Me pidieron que esta fuera una charla técnica, pero no química, así que voy a tratar de ser lo menos aburrida posible y saltearme todo lo que por ahí puede ser técnico. No solamente está presente en la confección, ¿me escuchan todos bien? Sí, ¿no? No solamente está presente en la confección, en el momento en que se hace la hoja y el papel, sino que también está presente en muchos de los tratamientos que nosotros hacemos para restaurar el papel, ¿no? Desde tratamientos de lavado, tratamientos de, puntuales que se pueden hacer sobre alguna mancha o sobre deterioros que tiene el papel, tomas de pH, por ejemplo, para ver la acidez que tiene el papel. En todos esos casos interviene el agua. Entonces, hasta ese punto digo, el agua, qué genial, porque está presente en todas cosas buenas. Y sin embargo, de pronto aparece, y estos son fotos del fondo antiguo, yo tengo los mismos problemas que tienen todas las bibliotecas. En el fondo antiguo también, la única diferencia es que afortunadamente, luego a San Ignacio, que no hemos tenido ninguna emergencia reciente, pero sí son libros que tienen muchos, casi 500 años, y han pasado por una historia larga también de inundaciones y de contacto con agua. Así que el agua también está presente de una forma no agradable en muchos de nuestros libros, y así estas fotos, por ejemplo, las he tomado de allí. Entonces, ¿cómo explicar esta controversia en 20 minutos? ¿Cómo explicarles a ustedes esta cuestión de que yo me planteaba, de que el agua es, por un lado, algo tan importante para el papel y para nosotros como restauradores, que trabajamos tanto con el agua y en contacto con el papel, pero a su vez se convierte en uno de los principales agentes de deterioro, y cuando estudiamos nos dicen que hay 7 agentes de deterioro y uno de ellos es el agua, y lo estamos viendo hoy con imágenes que realmente nos asustaron y nos alarmaron muchísimo. Entonces, por eso tenemos que ir indefectiblemente a ver un poquito de la química del papel. Ustedes saben que el papel se obtiene de fibras y vegetales, y el componente principal de las fibras es la celulosa. Voy a tratar de hacer esto muy simple para que simplemente repasemos los conceptos, pero la celulosa es un polímero natural. Es un polímero formado, ¿qué quiere decir que es un polímero? Que está formado por conjunto de monómeros, ¿no? El monómero principal es este que ustedes ven acá a la izquierda, que ven que está formado por 3 elementos principales, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Por eso que se dice que es un monómero de glucosas. Esto es para simplificarlo bien y que no nos hagamos lío con la terminología. Esto de B de glucopiranosa es simplemente una convención química para llamar a este polímero natural complejo formado por una cadena de monómeros que tiene ubicado estos elementos, estos
de una manera determinada por esos beta, D, y que tiene una forma especial que es en forma de anillo. Por eso es que se llama piranosa, porque piranosa viene de su forma hexagonal. Pero para que ustedes entiendan esto, es que cada una de las fibras el conjunto está formada por un conjunto, una cadena de n cantidad de monómeros, tantos como tengan las fibras tal cual las recibimos o las vemos en ese momento, de monómeros de glucosa. Allí lo ven en esta imagen un poco más ilustrativa, en una imagen tridimensional, cómo se ven esos anillos que a su vez están unidos por enlaces que van formando esas cadenas. Son enlaces oxígeno y bueno, y alrededor de ellos siempre grupos funcionales hidroxilos, pero no los quiero complicar. Esto tal vez me parece que es lo más didáctico, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se van acomodando estas cadenas? Estas cadenas se van acomodando no en forma desordenada, sino que lo hacen en forma paralela. De microfibrillas van formando a su vez macrofibras hasta llegar a verdaderas, que si ustedes, esto está en una ampliación muy grande, microscópicamente hablando, están alrededor de 500X, se ven como si fueran capilares, ¿no? Bien paralelos uno al lado del otro. Esto varía de acuerdo, por supuesto, a las fibras, de acuerdo si uno se trata del lino o el algodón, pero en este caso vamos a hablar de la generalidad de una fibra de papel, la inundación. Es decir, el papel, una de sus características es que la fibra es insoluble al agua. Bueno, entonces, básicamente, yo creo que está muy clarito ahí en ese dibujo, que varias cadenas paralelas se unen entre sí por esos puentes, que es lo que les da fortaleza para que sigan unidas, forman microfibras, esas microfibras a su vez macro, y a su vez así se va formando la fibra que nosotros vemos. Esto me pareció importante contarles porque esas fibras no se comportan igual a lo largo de toda esa cadena, sino que hay zonas que se llaman zonas amorfas, que son justamente las zonas que son más delicadas y donde puede ingresar con más facilidad el agua y junto con el agua inclusive otro tipo de sustancias. Por ejemplo, suciedad que tenga la fibra, que esté en el ambiente o cualquier otra solución. Bueno, entonces, lo que le ocurre al papel es básicamente que esas fibras, entonces, que ustedes ven ordenadas en forma paralela, dejan espacios, esos puentes van dejando espacios, que es por donde va a ingresar el agua de una manera controlada o descontrolada, y junto con el agua otras cosas, pero esos espacios son los que van a hacer que este material se convierta en lo que nosotros llamamos altamente higroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le ingresa la humedad o ingresa el agua, el papel tiende a dilatarse, y cuando se deshidrata, es decir, pierde el agua, se contrae. Ahora, ¿de qué manera? Entonces yo pensaba ahora, ¿cómo conectamos esto? Esto está bárbaro hasta acá, ¿no? Yo les expliqué muy rápidamente y muy simplemente cómo se compone una cadena de una fibra químicamente. Pero, ¿qué pasa cuando el agua ingresa y de qué manera puede ingresar el agua externa, más allá de la que sirvió para confeccionar esa hoja de papel o ese soporte que tenemos nosotros? Hay dos maneras que puede ingresar. Una es a través de la humedad ambiental, o sea, a través del vapor, que nosotros sabemos que también es uno de los problemas que tenemos. Que obviamente en esto no me voy a extender porque venimos hablando de la humedad y sabemos que es un concepto conocido por todos. Ustedes saben lo que daña el papel, una humedad por arriba del 50%, 55%, que no es para nada recomendable. Y lo peor es obviamente las fluctuaciones que puedan existir en esa humedad, porque lo que hacen justamente es, ¿qué pasa? Ingrese la humedad y
salga rápidamente por esos espacios que han quedado en las fibras, y esa contracción y esa dilatación rápida es la que crea tensiones que nosotros no queremos que sucedan. Entonces, lo que sí tengo que explicarles, y que es un concepto muy importante, es que todos los materiales, el papel también, como cualquier otro material, es un material que siempre trata de equilibrarse, entra en equilibrio con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo a una humedad, a un papel, a una hoja de papel en un ambiente, a una humedad, a una temperatura determinada, lentamente ese papel, aunque haya venido de otro lugar a baja temperatura y a una humedad diferente, lentamente va a ir tomando las características ambientales del lugar. Eso ocurre con todos los materiales, pero especialmente con el papel, que es muy sensible digamos, a tomar las condiciones ambientales. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué le produce al papel? Le produce cambios físicos y cambios químicos. ¿Por qué? Ustedes imagínense, los físicos es muy fácil, porque si yo les expliqué que justamente por esas microfibrillas que hay espacios, ingresa agua o ingresa vapor, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empieza el papel a dilatarse, que es lo que nosotros vimos en esas fotos, ¿no? Donde vimos que los libros, ¿qué les pasaba a los libros? Enseguida empezaban a crecer, se empezaban a hinchar. ¿Por qué? Porque hay espacios de agua que ocupado, esos pequeños espacios que han quedado en las fibras, se ocupan por agua. Entonces se produce un cambio físico muy importante. Pero también se producen reacciones químicas. Yo hice un ejemplo, saqué unas fotos en casa, porque esto lo hacemos siempre en los cursos, y me pareció que como no lo podíamos hacer acá, era complicado, directamente le saqué fotos. Acá estuvimos hablando muchísimo de qué es lo que le ocurría a los libros, por qué los daban vuelta, qué pasaba, si el libro estaba apoyado, cómo absorbía el agua. Bueno, hay dos conceptos muy importantes de los cuales tenemos que hablar, que es la difusión y la tensión superficial, que depende mucho del soporte del cual nosotros estemos hablando. Ustedes saben que las fibras, muchos de las hojas de papel están cubiertas por un determinado apresto, que es lo que le da cuerpo a las fibras. En definitiva, ¿qué es lo que hace ese apresto? De alguna manera lo que hace es cubrir esos pequeños espacios que han quedado en las microfibrillas superficiales, y cuanto más apresto tiene, más que lo hace, digamos, más impermeable exactamente al agua. Entonces nos encontramos, acá yo les puse dos papeles, uno que es muy parecido a lo que sería la hoja de ilustración, de la que estuviste hablando bastante, Ana, y el otro que es un papel común. Si yo echo una gota de agua en estos dos papeles, nosotros vamos a ver que mientras en uno la gota tarda muchísimo en ingresar, en el otro no solamente ingresa, sino que enseguida a lo mejor se expande en el papel. Entonces acá también hay un fenómeno de difusión dentro de la fibra. Cuanto menos apresto tiene, ¿qué pasa? Ingresa el agua, y eso a través de esas microfibras es como si tuviera caminos internos facilísimos por los cuales circula. Lo que ocurre es que en algunos papeles, cuando esos caminos ya están ocupados por otra sustancia, y si esa sustancia no es soluble al agua, el agua queda retenida en la superficie, y eso es lo que se llama tensión superficial, es decir, la gota queda bastante tiempo hasta que logra penetrar en el papel. Bueno, entonces, esto ya se los conté, pero con respecto a lo que hablábamos mientras las chicas hacían la presentación, cuando nosotros vimos que ellas decían que los libros que estaban en el estante los rotaban, obviamente los libros que habían tenido contacto con el estante mojado, y vemos que nosotros el agua empieza a subir, y que ellos decían después que lo daban vuelta, ¿por qué también empieza a subir? Por un fenómeno de capilaridad, que también lo vemos acá.
La capilaridad, ustedes saben por qué se produce, esto lo hemos visto en el colegio, hacemos siempre la prueba de la tiza, ¿no? Donde ponemos un botecito con agua y ponemos la tiza y va subiendo la tiza va subiendo el agua. En el papel ocurre lo mismo, porque acá hay como canales, que son esas fibras, no hay otro secreto que ese, y entonces va subiendo el agua por el papel y a su vez va subiendo de abajo hacia arriba, y por eso las chicas decían, bueno, tenemos que dar vuelta el libro para que se fuera secando en forma pareja, si no quedaban esas marcas de agua que no deseamos, ¿no? Como les digo acá, que cuando las fibras toman contacto con el agua, ascienden como lo hacen por un tubo, exactamente, un tubo capilar. Y esto lo hacen, obviamente, hay una explicación física, que es porque la fuerza intermolecular entre sus moléculas es menor a la adhesión del líquido. Pero eso, digamos que es algo físico que ustedes lo pueden probar con muchos materiales, no solamente con el papel. ¿Qué pasa cuando sucede esto de que no nos damos cuenta que hay que dar vuelta al libro y las chicas lo hubieran dejado así y así se hubiera secado? Probablemente hubiera ocurrido esto, porque el papel, ese libro hubiera estado en contacto con una zona apoyado sobre algo mojado, eso empieza a subir por capilaridad y empieza a quedar esa marca, porque ¿qué ocurre? Mientras sube el agua, también ¿qué va haciendo? Va arrastrando la suciedad que se encuentra en esas fibras. Entonces, esas marcas que aparecen, que son marcas, las llamadas marcas de agua, que son esas marcas que generalmente aparecen amarronadas, ustedes ven que muy claramente que es fácil comprender que es porque han ido por ese camino, por esos pequeños tubos capilares, y a medida que suben van arrastrando todo lo que hay en el camino. Lo que tiene el agua es que es un genial disolvente, es decir, él va transportándose por esos tubos capilares de una manera muy, muy rápida. Y lo sabe hacer muy bien, por las fuerzas intermoleculares lo ayudan mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando interrumpe o irrumpe el agua dentro de esta cadena de la que hablamos? Y sí, ahí tenemos que ir de nuevo a la química, porque ustedes saben que el agua es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Es H2O. ¿Qué pasa? Se interpone dentro de esta cadena, de este polímero y esta cadena tan perfecta de monómeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Produce rupturas, disociaciones. ¿Por qué? Porque esas cadenas, esas moléculas de hidrógeno deciden irse para un lado y para el otro, ya de una manera que ustedes lo ven ahí, pero no se compliquen con la fórmula. Lo que sí les tiene que quedar tal vez claro es que se producen rupturas en las cadenas de los polímeros, y ese es el problema más grave que produce el ingreso del agua. Entonces, cuando ingresa el agua al papel, tenemos 2 fenómenos. Uno físico, muy claro, que es el que les dije, que es muy, muy fácil de entender. Por esos espacios que han quedado los tubos, ingresa el agua y dilata el soporte. Cuando el agua se va, se contrae y vuelve a su tamaño normal. Y por otro lado se producen reacciones químicas. El problema es que con las reacciones químicas, son irreversibles. Es decir, cuando hay rupturas en las cadenas de los polímeros, no hay vuelta atrás. Por eso es tan importante que tratemos de que el secado sea lo más rápido posible, porque si el agua permanece y además el ambiente no colabora y el papel es un papel ácido, después tenemos otros problemas que es la oxidación. Justamente esta ruptura de los enlaces por acción del agua, de esta agua que ingresa externamente, es lo que se llama la hidrólisis, que es una palabra que parece difícil, pero es básicamente eso. Es la rotura de los enlaces por la acción del agua. En el papel se manifiestan generalmente con un color amarronado, un color, ustedes van viendo que si el papel no se seca rápidamente va tomando ese color medio acre, medio un color, va tomando como esa especie de olor tan particular que va teniendo.
y después ya pasa a la fase de oxidación si es que no está en un ambiente controlado de humedad y por supuesto si el papel no es un papel, si tiene un papel de una acidez importante. Lo primero que hacemos siempre es tomar al papel justamente el grado de acidez, porque eso va después hacer que las reacciones químicas sean totalmente distintas. Lamentablemente tenemos que, cuando las chicas hablaban de que esta biblioteca tiene libros de siglo, estamos hablando del 1800, seguro que mitad del siglo XIX, ¿no?, en adelante, tenemos que hablar de justamente de los papeles que los restauradores no queremos para nada, porque justamente son los papeles que nos traen más problemas de acidez, sobre todo en el primer periodo, porque hoy por hoy los procesos químicos en la fabricación del papel cada vez están eliminando con más facilidad el contenido de acidez que tienen. De hecho, ustedes hoy le toman el pH a una resma de papel y se van a dar cuenta que las resmas de papel hoy se pueden usar para interfoliar, por ejemplo, porque tienen un pH neutro. Ahora, obviamente, en los libros antiguos, cuando los libros eran de papel de trapo, de fibras de algodón y de lino, esos son libros o soportes sumamente nobles, donde el comportamiento del agua frente a la fibra, aunque es exactamente el mismo, porque la fibra también está formada de la misma manera, al no tener ese componente de acidez, la oxidación se retarda muchísimo. Bueno, esto ya se los conté, no los quiero aburrir. Lo que me gustaría es que les quede claro es que, digamos, el agua no es la enemiga. Hoy la hemos planteado como la enemiga fatal, la causa de todos nuestros males y de todas las catástrofes. Yo me he quedado muy impactada con las imágenes que vi y con lo que han hecho las chicas. Yo digo, qué horror, qué desastre puede hacer el agua. Pero el agua, sin embargo, es uno de los componentes principales del papel. Eso lo tenemos que tener presente. No existe un papel, aun cuando lo veamos seco, que no tenga contenido de agua en su formación. Si no, no estaría presente, ¿no? Es decir, el papel tiene un componente, un porcentaje mínimo de agua. Mayor va creciendo o va decreciendo en función de lo que le va ingresando al exterior, pero ya en su composición tiene papel. Entonces, tenemos que ver el lado bueno del agua, de todo esto, porque la verdad que hoy le hemos dado, la verdad que hemos tenido una visión muy pesimista y es cierto que en las emergencias de este tipo el agua es un gran problema. Pero sepamos que el entender por qué y cómo está formado, que era un poco el objetivo de esta charla, cómo está formado el papel es poder entender por qué vemos los fenómenos que vimos. Por ejemplo, esos libros que están completamente hinchados y que después tuvieron que ir a prensa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Al hincharse y al ingresar el agua, esas cadenas que estaban tan paralelamente y tan ordenadamente ubicadas, con el ingreso del agua se descontrolan y se empiezan a producir tensiones que, si no se ponen en prensa nuevamente los libros, esas fibras no se vuelven a alinear como tendrían que estar. Entonces, ese es un gran cambio físico. Y además el tema de las reacciones químicas, que bien le explicaron las chicas, que también se producen, y si no van teniendo cuidado y cuando ven que un libro no seca en determinado tiempo, ellas tuvieron la precaución de decir, bueno, este es el punto final, acá se acaba. De alguna manera tenemos que hacer que el agua se vaya, porque esta agua en determinado tiempo va a empezar a producir la ruptura de estas cadenas y va a ser el cambio y la modificación va a ser irreversible. Entonces, básicamente de eso se trata esta charla, de explicarles que entendiendo cómo está formada, cómo se confecciona y químicamente cómo está formada el papel como material, es que podemos explicar muchas de las reacciones químicas y físicas que hemos visto hoy.
muchas de las cuales ustedes ven que fueron absolutamente reversibles. Las chicas decían que si apenas estaba mojado o si lo habían podido secar rápido, podían con una prensa rápidamente volverlo, y con las tapas ocurre lo mismo, porque en definitiva las tapas también es cartón, que también es papel. Un tema aparte es el cuero, al cual lo vamos a referir ahora, y el tema de las telas, que estuvimos hablando bastante con Ana, porque Ana trabaja en el laboratorio, así que yo toda esta inundación la fui viviendo con ella mientras venía y me contaba. Pero básicamente ocurre eso, ocurren cambios físicos que son reversibles, pero cambios químicos que si no se atacan a tiempo, por esto que yo les explicaba, y que traté de que fuera muy simple, son irreversibles. Otro tema importante es el tema del cuero. Justamente con el cuero pasa algo muy particular. Ustedes vieron allí, esto en el caso nosotros suponemos que yo nunca había visto este tipo de deterioro tan terrible en el cuero mojado. Sí he visto cuero mojado que se chamusca y parece como, toma un aspecto como ennegrecido, pero no en este estado. Yo supongo que el agua, al estar en temperatura alta, debe haber colaborado con eso. Y con respecto a las telas, ni hablar, porque más allá del cartón, ustedes saben, el cartón en definitiva es papel en distintas capas que se van sumando. Las telas, por supuesto, que destiñen, y las telas a su vez están pegadas, y sobre todo, depende de la antigüedad, pero están pegadas seguramente con algún adhesivo soluble al agua. Así que es muy probable que al estar en contacto con el agua, ese adhesivo se disuelva y la tela se despegue. O sea que, digamos, lo que les queremos transmitir con esta muy breve charla, y para eso creo que fue el objetivo de mi participación acá, es que no nos quedemos a veces simplemente con la mirada de la emergencia, de lo que vemos y que las cosas pasan porque pasan, sino que todo tiene una razón de ser, y que el material se comporta, es predecible absolutamente el comportamiento del material. Es decir, ellas sabían perfectamente lo que iba a ocurrir y por eso fueron actuando de la manera que fueron actuando. ¿Por qué? Porque está explicado acá y es muy sencillo, no es para nada complejo. Y es tan sencillo si uno empieza a estudiar cómo se fabrica hasta de forma casera en internet, una hoja de papel haciendo el movimiento con el molde en una batea. Entonces, gracias a que las chicas saben cómo se comporta el material, pudieron tomar muchas de las decisiones que tomaron. Así que bueno, espero haber cumplido, no explayarme en lo químico. No sé si tienen alguna pregunta, desde ya me la pueden hacer. Si tienen alguna pregunta de la parte química, la vemos. No era el objetivo explayarme demasiado en eso, sino que simplemente fuera justamente esto, ¿no? Explicarles que todo lo que vimos, tanto esas deformaciones, las fotos que vimos, bueno, no nos asombra si nosotros sabemos cómo se comporta el material y que es absolutamente predecible. Por eso que siempre les recomiendo que lean y que, aunque sea en internet, más o menos tengan una idea de qué se trata el papel, de qué se trata, de cómo está formado, por qué decimos que es higroscópico, por qué es sensible al agua, por qué tiene que estar a una determinada humedad, a una determinada temperatura, a una determinada humedad. Lo mismo que explicaba Liliana con las pinturas, ¿no? Es decir, todos tenemos que colaborar para que no le ocurra nada. Estas emergencias ocurren, pero gracias a que sabemos todo esto y que es sumamente sencillo, podemos predecir todo lo que le va a pasar y todas las acciones que tenemos que tomar, obviamente, para que solucionar lo que sea reversible, y lo que es irreversible, bueno, tratar de que no ocurra y no llegar a ese estado.